mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a hablar un poco sobre el procesador de audio DSP Taramps Pro 2,4 BT. Este es un procesador de audio de 2 entradas y 4 salidas, donde tenemos entradas RCA y entradas de baja impedancia para uso en los estéreos originales, que tiene todos sus controles hechos aquí por un mobile. ¿Cómo podemos hacer estos controles? ¿Cuáles son sus ajustes? Vamos a ver exactamente aquí en este video. Puntos importantes aquí de la estructura del procesador. Tenemos aquí la entrada de alimentación, donde tenemos positivo, negativo de alimentación. Tenemos Remote In para encender el equipo. Y también tenemos Remote Out, donde podemos usar en amplificadores y otros equipos para accionar otros equipos. Aquí tenemos su entrada de baja impedancia, donde podemos usar en estéreos originales, su antena de Bluetooth exactamente para la conexión con el mobile. Aquí sus 4 salidas tradicionales de los procesadores de 4 canales de Taramps, donde tenemos 8 RCAs. Entonces tenemos dos RCAs para el canal 1, 2 para el canal 2, 2 para el canal 3 y 2 para el canal 4. Aquí, muy importante, los señales son iguales. ¿Ok? Para hacer estéreo, voy a usar el canal 1 y el canal 2, por ejemplo. Izquierdo, derecho. ¿Ok? Otro punto de diferencia que aquí, en la entrada, tenemos un control de ganancia. Entonces, la entrada de este procesador soporta de 0,2 voltios hasta 9 voltios RMS. Entonces, podemos usar en estéreos y también en ecualizadores que tengan salida más alta, de voltaje más alta, hasta 9 voltios. ¿Ok? Entonces, la estructura aquí. Tenemos también un LED indicador de clipping de entrada. Y aquí tenemos el LED y las claves de acceso rápido de cada uno de los canales de salida, y aquí sus LEDs de limiter. Aquí también tenemos un LED indicador de conexión con el mobile. Aquí, muy sencillo, en el mobile tenemos la aplicación Taramps Pro, que podemos accesar y conectar. Aquí tenemos el más cercano, porque indica el más cercano, porque en esta aplicación puedo tener hasta 4 procesadores conectados para hacer los ajustes. Muy importante este punto. Aquí podemos conectar. Y listo. Ya estamos con el mobile conectado al procesador. Aquí, en el mobile, tenemos todas las configuraciones, todos los controls de un procesador. Donde podemos ver aquí, tenemos la conexión, el clip de entrada, los limitadores, los clips de cada salida. Tenemos acceso al volume master. Tenemos acceso aquí al mute para apagar el canal aquí directamente. Podemos encender el canal. Podemos tener acceso directamente a la ganancia de cada uno de los canales y también al volumen master. Muy sencillo aquí. Aquí tenemos las funciones de audio, de generador de audio, para guardar y cargar la memoria, clave y bloqueo con contraseña,
Y aquí algunas informaciones principalmente sobre la aplicación. ¿Ok? Punto importante, vamos directamente a los ajustes, que es el más importante. Entonces aquí podemos accesar y tenemos ruteio de audio, ecualizador de 15 bandas, ecualizador paramétrico de entrada, es un ecualizador, crossover, retraso, fase, limitador, que es un limitador RMS en este caso, nivel de salida, que ya vimos que también podemos hacer su acceso por la pantalla principal. Y aquí por último, el ecualizador paramétrico de salida, donde tenemos un ecualizador para cada una de las salidas. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, aquí en el ruteo de audio, muy sencillo. Aquí tenemos los canales y aquí cuál es el modo que quiero usar en cada uno de los canales. Entonces, puedo poner aquí en el canal 1. En todos, originalmente vienen A más B, entonces todos vienen en mono, pero puedo poner en el canal 1 A, en el canal 2 B, así tengo aquí izquierdo, derecho, sin problemas. Puedo mantener el canal 3 con A más B y canal 4 con A más B. Entonces puedo hacer así un sonido interno donde tengo en el canal 1 tengo el frontal izquierdo, el canal 2 el frontal derecho, el canal 3 en mono los altavoces traseros y el canal 4 el bajo. Por ejemplo, sin problemas puedo usar de esta manera para un sonido interno. Si voy a usar en un sistema de OpenShow, puedo poner todos ellos en A más B, porque puedo poner aquí Twitter, driver, medios bajos y bajos sin problemas. Entonces puedo ajustar de la manera que quiero aquí. ¿Ok? En el ecualizador de 15 bandas tenemos aquí un ecualizador completo donde puedo manejar aquí la ganancia o atenuación y la frecuencia directamente en la pantalla, o puedo cambiar aquí la ganancia o la atenuación por los botones. Y también puedo elegir los presets que quiero directamente aquí en la pantalla. Por ejemplo, loudness. Y automáticamente ya de fábrica tenemos esta configuración. Pero quiero volver a flat. Ya volvió a flat. Y si quiero hacer personal, puedo poner aquí, yo quiero aquí en la frecuencia de 40 Hz acerca de 10 dB y listo, si es 40 Hz, 10 dB. Puedo también elegir aquí la frecuencia que quiero para manejar. Entonces, sin problemas, puedo directamente aquí. ¿Ok? Entonces, 6.3 kHz y voy a poner 0,5 dB. Muy preciso. ¿Ok? Y si quiero volver a flat, puedo vir aquí, flat, todo listo, sin problemas. ¿Ok? Entonces, ecualizador de 15 bandas es muy sencillo. En el ecualizador de entrada, aquí tengo solamente una frecuencia donde puedo elegir la frecuencia que quiero, entonces 1000 Hz, como quiera, la ganancia o atenuación, entonces si quiero, aquí está con 10 dB, pero puedo poner aquí en 0, puedo poner aquí en la frecuencia que quiero y en la ganancia o atenuación que quiero y con el factor Q que quiero. Muy importante, aquí podemos ver el efecto que el factor Q tiene en la frecuencia. Entonces voy a poner un factor Q más bajo, como 0,4, podemos ver que hay una gran
variación, una gran interferencia en las frecuencias alrededor del punto central. Pero si voy a poner en un factor más grande como 10, que es el máximo, podemos ver aquí que tengo ya muy poca interferencia alrededor del punto central. Entonces puedo elegir aquí de la manera que quiero, como hablé en el vídeo que hablo específicamente sobre el factor Q y cómo usarlo. ¿Ok? En crossover, muy importante aquí, tenemos en este punto acceso directamente a los canales. Canal 1, el crossover, canal 2, canal 3, canal 4, con colores diferentes. Entonces puedo hacer, por ejemplo, el ajuste del canal 1, donde voy a hacer para un bajo. Entonces puedo ir aquí y digitar la frecuencia, muy sencillo. Entonces quiero un corte para mi bajo en 25 Hz hasta 80 Hz. Voy a poner aquí el filtro Linkwitz Relay 12 dB y en el low pass Linkwitz Relay 24 dB. Y listo, tengo aquí la curva del corte del canal 1 para un bajo. Si quiero para mis medios bajos, canal 2, puedo poner aquí. Vamos a empezar la frecuencia, por ejemplo, en 120 Hz hasta 1000 Hz con el filtro Linkwitz Relay 24 dB y el filtro Linkwitz Relay 24 dB. Listo, ya están los dos. Pero quiero ver cómo es la interacción de un con otro. Puedo ver aquí y ver esta interacción cómo es. Entonces, tengo aquí un visual de cómo están los cortes. ¿Ok? Y aquí puedo hacer también en el canal 3 y el canal 4 el mismo. ¿Ok? Punto también importante, puedo hacer estos ajustes con el sistema encendido, porque puedo ver aquí los clips de salida. Muy importante este punto. ¿Ok? Entonces puedo elegir la frecuencia, puedo elegir el filtro, todo en el mobile, aquí a mi mano. Otro punto también, el retraso. Aquí puedo directamente de 0,5 en 0,5 centímetros y aquí también su correspondiente directo, su proporción directa en tiempo. Entonces puedo ver aquí en mi mano o aquí con más precisión. Y aquí puedo ver el tiempo y la distancia. Esto varía de 0 hasta 275 centímetros o 8 milisegundos. ¿Ok? Muy importante para hacer el ajuste más fino en el sistema. ¿Ok? Aquí en fase tenemos los canales 0 grados y 180 grados, donde puedo poner directamente el canal que quiero invertir su fase. ¿Ok? Sin problemas. Puedo poner directamente. El limitador. Aquí también tengo todos los canales en separado, donde tenemos aquí el clip indicado directamente, donde puedo también mutear, apagar los canales en separado.
puedo accionar si quiero automático o manual, todo manual. Y aquí, si automático, voy a usar solamente el threshold. Si voy a poner en manual, puedo cambiar en todos los ajustes como ataque y release. ¿Ok? Entonces, muy importante este punto. Nivel de salida. Aquí también el volumen master y las ganancias o atenuaciones de cada uno de los canales. Donde aquí puedo poner hasta más 15 dB y puedo atenuar hasta menos 45 dB. ¿Ok? Entonces, puedo directamente aquí a mi mano o en los botones con más precisión de 0,1 en 0,1 dB. ¿Ok? Y en último aquí, el ecualizador paramétrico de salida. El mismo que el ecualizador paramétrico de entrada, pero ahora tenemos uno en cada una de las salidas, que ayuda mucho en hacer, por ejemplo, bass boosts, MIDI bass boosts, drivers boost y tweeters boost. Muy importante este para hacer un boost en el sistema o sacar una frecuencia específica que no quieres en el sistema, en cada una de las vías, por ejemplo. Entonces es un ajuste más fino para cada una de las vías. ¿Ok? También tengo aquí el control de ganancia, el control de frecuencia y el control de factor Q independiente en cada una de las salidas. ¿Ok? Entonces, aquí en el sistema tenemos 3 ecualizadores activos. Entonces, tenemos un ecualizador general de 15 bandas, un ecualizador de entrada de una banda y aquí un ecualizador paramétrico de una banda para cada una de las vías. Entonces, tenemos al todo 3 ecualizadores en el sistema para tener el control total del procesador. También tenemos aquí el crossover, donde podemos elegir la frecuencia donde empieza la respuesta y donde termina la respuesta. El enruteamiento, muy importante para enviar el señal de entrada para cada salida que quiero. El retraso y el limitador para hacer los ajustes de alineamiento del sistema. La fases también ayuda mucho en este proceso. Entonces tenemos varios ajustes muy importantes aquí en el procesador de audio de Taramps. Todos los ajustes ya conocidos en el procesador de audio Pro 2,4S están aquí, pero ahora a tu mano. ¿Ok? En este caso, la diferencia principal está aquí en la entrada, que ahora en este producto puede ser de 0,2 voltios hasta 9 voltios de entrada, pero las salidas van a continuar a tener de 0,2 voltios hasta de 0 voltios hasta 2,2 voltios máximos de salida. ¿Ok? Entonces, como vimos, aquí en los ajustes y en la aplicación, es un procesador de audio completo con todos los ajustes que tenemos en un procesador, pero ahora con la facilidad de uso directamente en la aplicación y que en la aplicación puedo poner hasta 4 procesadores a trabajar juntos aquí, donde puedo también aquí, muy importante, puedo cambiar el nombre del procesador en mi sistema. Entonces, cada uno de los procesadores, si tengo más de uno, puedo poner nombres diferentes para identificarlos más fácilmente en mi sistema con los ajustes. ¿Ok? Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.